Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos abordando los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los cuales ya desde precisamente se puede hablar el año 2015, las naciones del mundo, más de 190 países del mundo, 190 naciones del mundo se reúnen para llegar a un acuerdo frente a los cambios climáticos que se han estado desarrollando, y de manera conjunta proponen un plan muy en el marco de lo que es la visión del posdesarrollo. Más allá, amigas, amigos, la visión extractivista, un planeta desde la perspectiva administrativa que ha sido visto a partir del eurocentrismo con una visión muy marcada neocolonial y una tendencia capitalista que se ha racionalizado a través de lo que es precisamente el extractivismo. Ver a la Tierra, ver al planeta Tierra como un eje de explotación de recursos. Algo que sin duda alguna está en contraposición con el llamado que nos hicieron los nativos americanos Hopis hace ya más de 1000 años, atender a la naturaleza como un ser vivo, atender sus requerimientos, sus necesidades. Y hoy vamos a comenzar a hablar de esta agenda mundial de las Naciones Unidas, en el cual se intenta ver el desarrollo de las naciones del mundo a través de la sostenibilidad. Es interesante, ya desde el 2015 se dice desde esta perspectiva que el desarrollo y la sostenibilidad se pueden tomar de la mano en cada uno de los países del mundo, y por lo tanto en cada nación, en cada país hay objetivos y metas asociados a los indicadores globales. En este punto muchos se estarán preguntando cuáles son dichos indicadores globales. Se habla de poner fin a la pobreza en todas las formas y en todo el mundo. Por supuesto, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y los niños del mundo. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Entre los indicadores se habla de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Se habla de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles institucionales eficaces. Todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hoy, en medio de estos elementos de desarrollo globales que afronta el mundo y están promovidos por las Naciones Unidas, vamos a hacer referencia al primer objetivo, primer indicador: poner fin a la pobreza en todas sus formas y todo el mundo. Tenemos que manejar indicadores. Indicadores y a partir de estos indicadores avanzar en que en cada país se logren establecer planes conjuntos que incluyan los ministerios, las organizaciones de base, para hacer efectivos estos objetivos. Se habla, en cuanto a la pobreza, de un umbral internacional de la pobreza. Cuando yo era estudiante de la universidad, recuerdo que se hablaba de $1. Hoy en día se está haciendo referencia a $1.90 diarios. Y de alguna manera en la pobreza también se pueden incluir los desastres naturales que están ocurriendo, que generan miseria, exclusión, y el Producto Interno Bruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a precisamente esos elementos
de cambios climáticos que se están gestando, que muchas poblaciones se ven desplazadas. Hay poblaciones rurales que en áreas productivas que se ven desplazadas. Hoy estamos haciendo referencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente a poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Yo creo que es un elemento de inclusión que hay que tomar en consideración. Al respecto se habla inclusive de disminuir las desigualdades. Hay quienes dicen por ahí al respecto que más del 40% de la riqueza está en el 1% de la población. En 1800 Pareto decía que el 20% de los problemas, el 80% de los problemas de pobreza estaban enmarcados, residían en el 20%, porque prácticamente el 20% de la población era la poseedora de los medios de producción, del capital. Ya desde una visión marxista, ¿no? Los dueños de la producción de los medios de producción son los que, según esta teoría, van a generar mayor riqueza. Hoy tenemos que enfocar este indicador de la disminución de la pobreza desde la visión filosófica. Primeramente tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. Tenemos que hablar del maestro Sócrates, filósofo, nos hacía referencia a la importancia del alma, a buscar la esencia. Y en cuanto a buscar la esencia, vemos que muchas veces hay personas en el mundo en la actualidad que se encuentran trabajando, pero realmente al hablar de este umbral de la pobreza de $1.90 diario, lo cual sería el equivalente a $60 mensuales, en algunos países hay quienes inclusive realizando una labor, trabajando inclusive, están por debajo de ese umbral de la pobreza. Al ser entrevistadas dichas personas, cuando son despedidas de su trabajo o sencillamente ellos se retiran, expresan que realmente vale la pena, es mejor realizar una actividad productiva por cuenta propia que estar bajo una relación dependiente en la cual su salario es inferior a estos $60 que estamos mencionando, aproximadamente a nivel mensual. Y es umbral de la pobreza porque si analizamos en detalle los precios, hoy en día, por ejemplo, se habla a nivel de las telecomunicaciones, de los celulares, de los smartphones. Muchos de ellos realmente, especialmente esta tecnología que se ha desarrollado, que dicen que incrementa la interconectividad de la internet, conocida como 4G, y hay quienes hablan del 5G. Muchos de esos smartphones superan los $100, entonces realmente la posibilidad, el umbral de la pobreza en cuanto al poder adquisitivo se ve realmente reflejado, que una persona no va a tener ni siquiera posibilidad de, estando en dicho umbral de la pobreza, adquirir ni siquiera un smartphone para poder comunicarse. Entonces la pobreza, umbral de la pobreza y la relación, las telecomunicaciones. Necesario es, al hablar de este tema, también mencionar al filósofo Gadamer. Gadamer nos hacía referencia, nada más y nada menos, que al círculo hermenéutico, al círculo de la comprensión.
en donde existe una percepción de la situación por parte de la persona que observa o intenta abordar el objeto de estudio, hay una percepción de quienes están transformando la realidad en términos dialécticos marxistas, pero dicha percepción individual del objeto de estudio se puede contrastar con la experiencia personal, la historia individual. No hay duda de que estos objetivos del milenio se realizan en el 2015 y tienen plena vigencia, porque la pobreza es un elemento que se ve presente día a día, pero sobre todo la pobreza de valores. A mí me toca ser asesor de personas. En sus vidas cotidianas detecto que inclusive entre familias, cuando se abordan las relaciones familiares, desde el punto de vista hermenéutico hay un cruce no marcado por la afectividad, sino por los intereses materialistas que conducen a experiencias, a motivaciones egocentristas de rechazo. Hay que hablar del caso, por ejemplo, de una mujer que le alquila a su hermana la casa. La hermana se busca una pareja y esa que termina habitando la casa termina como que en su mente apropiándose indebidamente del hogar. Eso no es pobreza, es una actitud más de pobreza mental, de donde interviene el ego, sin duda alguna, para marcar la deshonra, para marcar la desdicha, inclusive entre las familias. La confianza se ve trastocada por la interposición del ego, el cual llega para derrumbar los cimientos, las bases de todo tipo de relación familiar, sentimental. La lucha contra la pobreza, si lo analizamos desde la perspectiva de la visión filosófica de Gadamer, la fusión de los horizontes, es una lucha que se viene gestando desde tiempos verdaderamente remotos. Hay que hablar del maestro José cuando, al interpretar el sueño del faraón, le dijo: sí, hay 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, lo cual significa que vienen tiempos, 7 años de dicha, pero también 7 años de desdicha, y hay que prepararse. Y la preparación no está en función del eje dominante, del factor de poder, sino más bien del pueblo, de darle atención a la necesidad de alimentación de las masas. Al hablar de este objetivo de poner fin a la pobreza, es un objetivo muy altruista. Desde el punto de vista de la visión de marketing transmodernista, tendríamos que hablar de Philip Kotler. En el Mercadeo 3.0 nos reseña que la mayoría de nuestras visiones, planes de mercadeo, tienen que estar enmarcados dentro de lo que es la visión altruista, movernos del toque del alma. Por ello es importante, por ejemplo, cuando se observa en las comunidades que se promueven las casas de alimentación, lugares donde personas que están por debajo de ese límite, ese umbral de la pobreza, pueden asistir para, aunque sea, obtener un alimento diario. Otros países del mundo, las personas se anotan en una lista y pueden obtener las hortalizas, los víveres. Sobre todo aquellos que no tienen un trabajo formal, no están
integrados en la estructura formal del Estado, la estructura privada de producción. Entonces el Estado interviene como protector, garante, en función de satisfacer la necesidad de la mayoría. Tenemos que hacer referencia ahora. Hemos visto la visión de Sócrates, de Gadamer, del maestro José, de Philip Kotler en el mercadeo, pero tendríamos que hablar también del maestro Jesús. Al eliminar la pobreza, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Significa que ya desde los tiempos del Maestro Jesús se viene hablando de la importancia de la esperanza a nivel del pobre. Darle esperanza a aquellas personas que se encuentren bajo ese umbral de pobreza. Darle esperanza a aquellas personas que han perdido su hogar producto de las situaciones climáticas cambiantes. El Maestro Jesús hoy más que nunca nos hace referencia a ello. El reino de los cielos para los pobres. Y habría que ver el reino de los cielos en los pobres cuando observamos la sonrisa de una persona, la ingenuidad, la esperanza. ¿Quién es pobre realmente? Aquel que ha alcanzado millones en sus cuentas bancarias, pero ha destruido los corazones de muchos. ¿O aquel que realmente no tiene ni un céntimo, ni un centavo en su cuenta, pero tiene el deseo de llenar de esperanza los corazones de muchas personas? Habría que preguntarnos quién realmente es pobre. Y este entonces indicador del nivel de la pobreza que está manejando Naciones Unidas ya es una visión crítica, el umbral de la pobreza. Podría entonces ser transformado. Podríamos hablar entonces de un indicador de pobreza en cuanto a aquellos que han roto. ¿Cuántos corazones han roto? Desde la visión del Maestro Jesús, podríamos dar un giro a la visión del umbral de la pobreza, que es realmente pobre, un poco interpretando las enseñanzas del Maestro Jesús. Aquella persona que ha trastocado, que ha dañado los cimientos, las bases, que ha engañado, a terceros y que por lo tanto ha roto el corazón de terceras personas. Por eso el Maestro Jesús al respecto nos señalaba: más fácil será que un pobre ingrese al reino de los cielos que un rico pase por el ojo de una aguja, que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Para que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja, es algo realmente difícil. Pero lo que sí es fácil es que un pobre ingrese al reino de los cielos. Deténgase usted a observar la sonrisa de un pobre. Hay ingenuidad, puede encontrar nobleza, templanza, pero sobre todo esperanza. La esperanza está asociada sin duda alguna al Maestro Jesús. Y entonces ya la visión de umbral de la pobreza cambiaría.
Y entonces podría decirse que a mayor esperanza, mayor umbral de riqueza, y entonces quizás un poco manejando esos indicadores, el Maestro Jesús entonces dijo que primero ingresarán los pobres al reino de los cielos. Al hablar de eliminar la pobreza, tenemos que hablar del Maestro Buda. El Maestro Buda estuvo mucho tiempo en contemplación, pero como comenzó a observar cómo su cuerpo realmente comenzó a deteriorarse, llegó una joven a traerle un poco de arroz y decidió comerlo, y aquellos que eran contemplativos al extremo de no comer comenzaron a rechazarlo. El Maestro Buda aceptó el arroz porque entendió que había un camino intermedio. En ese momento eliminó la pobreza de sí mismo, porque la pobreza total lo iba a conducir, representada en la abstención de comida, en la abstinencia de comida, lo iba a conducir seguramente a la fatalidad, a una fatalidad inmensa. Y no permitió que el umbral de la pobreza llegara a su vida, aceptando aunque sea un arroz, comer un arroz, un plato de arroz. Y se hizo inmortal, dejó un legado para la humanidad. Se habla inclusive de las perlas budistas. Amigas, amigos, hoy al hablar de este objetivo, de este indicador, eliminar la pobreza, tenemos que hablar de los nativos americanos Hopi. Ellos, en tiempos modernistas, a la llegada de Cristóbal Colón, le advirtieron a Cristóbal Colón que aprendiera a vivir como ellos, para que conservara sus aguas, sus aires puros, sus ríos, sus montañas, su forma de vida natural. Por supuesto, Cristóbal Colón no lo entendió, pero también nos dejaron un legado a través de una roca en donde decía que no asumir su camino, no asumir la posibilidad de darle tiempo a la tierra que se regenere, podía llevar a la extinción, lo cual, en términos de Naciones Unidas, estos indicadores que se están manejando, se podría hablar del umbral de la pobreza, que también lleva a la extinción del ser como tal. Al hablar de la eliminación de la pobreza, tenemos que hablar de Enrique Dussel. Él nos habla del giro descolonizador. Famoso filósofo argentino. No hay duda que muchas veces las marcas se imponen, transformando los recursos naturales de los países, entre comillas, subdesarrollados. Muchas veces el salario, como les mencionaba el caso, el ejemplo práctico del smartphone 4G, en algunos países está por debajo del umbral de la pobreza, menos de $60, y realmente eso ocasiona a nivel social un descontento, porque muchas veces lo material se asocia a la felicidad y muchas personas desean habitar en la felicidad. Es un caso sociológico, de sociología, de conducta social, que quiero mencionarles. En una comunidad, en una urbanización, comenzó a haber cortes de electricidad,
las personas estaban por debajo del umbral de la pobreza, y en ausencia de electricidad, en ausencia de cubrir sus necesidades básicas, comenzaron a jugar un juego todas las noches, un juego de mesa. Pero el juego de mesa se prolongó durante muchas semanas y ya ellos comenzaron a aflorar las cosas que han vivido durante su vida, muchas de ellas groserías, vulgaridades. Algunos vecinos se resintieron y les dijeron que se pusieran a trabajar, que se fueran a trabajar, que eran prácticamente unos vagos, unos inservibles. Yo, a quienes los acusaban, les dije que ellos estaban atravesando por una situación de escape, y al analizarlos pude evidenciar que muchos de ellos gritaban. Una de las constantes era el alcohol y los gritos y la música a todo volumen. En este punto se podría decir hasta qué punto ellos, sintiéndose ellos realmente de la visión subconsciente, excluido, estaban buscando formas a través de la asociación para visibilizarse, hacer presencia de manera grupal, con su grosería, con sus malos gestos, con su música, con su alegría, normalmente inducida por el alcohol, buscando la felicidad de alguna manera, porque desde el punto de vista material, estando muy por debajo del umbral de la pobreza, no, y viendo que normalmente la felicidad se asocia al materialismo, quizás ellos conscientemente estaban tratando de evadirse la situación de sentirse excluidos y de realmente no encajar dentro de un sistema que realmente ellos internamente comprenden que no encuadran. Y a partir de ahí, sociológicamente hablando, comienzan a producirse las emigraciones. Las personas comienzan a emigrar de país a otro país, y es allí donde realmente surgen los cambios importantes. Se dice que muchos de los cambios sociales mundiales van a ser explicados a través de estos procesos de migración. Vemos, por ejemplo, en el caso de la bendecida Estados Unidos, cómo muchas personas llegan buscando cumplir realmente el sueño americano. En mi caso, como asesor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas, información, conocimientos que compartimos en el doctorado, considero que poner fin a la pobreza en todas sus formas y modos del mundo nos debe conllevar a la tecnificación, generar procesos de tecnificación con el uso de sistemas de paneles solares, uso de sistemas de inteligencia artificial que realmente nos permitan sistemas de inteligencia artificial para la enseñanza, y los sistemas de paneles solares para el aprovechamiento efectivo de la energía solar. A partir de estos elementos, combinando los sistemas de inteligencia artificial con la generación de energía, los procesos de potabilización a través del proceso de sistemas de destilación de agua potable. Si comenzamos a organizarnos a través de estas energías renovables, nos enmarcaremos nuevamente dentro de la filosofía de los nativos americanos Hopi, y ya dentro del marco de esta enseñanza difundida por Naciones Unidas, CEPAL en Latinoamérica, la CEPAL, pero asumiendo desde esta visión macro, estamos en un proceso postmodernista, estamos lo que es en el postdesarrollo, y entendiendo que desde la visión Ubuntu
soy lo que la mayoría somos, el resultado de lo que somos todos, entendemos entonces que tenemos que organizarnos, y la red social YouTube, la bendecida red social YouTube, sin duda alguna es un elemento fundamental para que realmente comience dicho proceso de organización en torno a ciudades, más que estructuras que aguanten los embates de la naturaleza. Yo creo que la estructura es que nuestra generación de energía tiene que ser en toda la línea, estar en todas sus dimensiones alineado con la energía solar, y eso es para lo cual debemos de comenzar a trabajar. Y yo humildemente, desde esta trinchera, desde esta línea del conocimiento de YouTube, me pongo a la disposición modelos de generación de energía solar, de agua potable, para que juntos en el planeta Tierra, unidos como una sola bendición de existencia, podamos avanzar en que todos nuestros procesos estén en la línea, concatenados con la línea de la implementación de la energía solar. De antemano, amigas, recuerden, este fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hoy estamos hablando de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, expresado por Enrique. Recuerden, amigos, que estoy cada día para apoyarlo desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchísimas gracias a todas y todos y muchas bendiciones. Amén.